La carretera, la noche y la oscuridad son aliadas del misterio. Tras cada curva, en cada recodo, puede hallarse lo imposible. La que hoy vamos a recorrer no da opción a la sugestión. Pongámonos en marcha, lo extraño nos aguarda. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal. Un nuevo vídeo dentro de mis crónicas del misterio, esas crónicas sobre sucesos que después de casi 40 años de investigación y divulgación son los que más me han impresionado, ya sea por los elementos que concurren en ellos o bien por algo que se oculta en el trasfondo de estos sucesos, de estos hechos, que ni siquiera atinamos a percibir de qué se trata. Como todo en la vida y como las personas, hay gente, hay cosas que nos calan muy dentro y no tenemos ni siquiera elementos para analizar el porqué. Hoy vamos a hablar sobre una carretera, sobre un suceso. Ya decíamos en el preámbulo, el misterio de las carreteras de noche, la oscuridad. A veces puede ser sugestión. En este, sin embargo, podemos averiguar enseguida que no. Los elementos que se van engranando, la historia que hay detrás de lo ocurrido, nos dice que verdaderamente estamos ante un hecho escalofriante sobre todo, pero hay muchos niveles de dolor y sobre todo un testigo o varios testigos que saben a ciencia cierta que lo que les ocurrió era tan cierto como el volante que llevaban entre sus manos. Y es que hablamos de un conductor, Javier Martín Moraleda, que viajaba, estaba de vacaciones en la zona de Tarragona y transitando por la Nacional 340 tuvo una experiencia verdaderamente terrible. Él viajaba conduciendo y atrás, en el asiento trasero, estaban su esposa y su hija pequeña. Ambas iban dormidas, eran, como digo, las 2 de la madrugada aproximadamente del 19 de agosto de 2003 y cuando en un momento dado, en un punto de la carretera, encara una recta larga, da también las largas de su coche, las luces largas de su coche, y entonces percibe que al fondo ya le había extrañado en una noche oscura y muy cerrada que no se había cruzado con ningún vehículo, con ningún otro vehículo en un gran tramo de carretera que llevaban recorrido. Y como digo, ve al fondo de esa recta un grupo de personas, unas siluetas oscuras que están quietas o que avanzan muy lentamente. Según se va acercando, va viendo que se trata de unas 7 u 8 personas. Hay niños, adultos y ancianos, y todos parecen como estar ausentes de lo que les rodea, ¿no? Su mirada parece perdida, unos mirando hacia un punto de la carretera, otros hacia un punto del terreno que rodeaba la carretera, del campo, pero allí permanecen muy lentamente ese cortejo que se encuentra en la carretera sin ninguna linterna ni nada que les pueda guiar en medio de la oscuridad. Al acercarse, como digo, llega a la altura de este grupo y entonces comprueba que llevan ropa de verano. Sobre todo le llama la atención la vestimenta de un señor que llega incluso a ver las características. Son unas calzonas beige, un chaleco tipo cazador y que lleva un cubo en la mano. Ese es un detalle en el que se fija en el breve espacio de tiempo en el que cruza por delante del grupo y le llama la atención, además lleva una gorra, este personaje le llama la atención de que ellos se encuentran indiferentes a la escena, al paso del coche. Permanecen quietos, cada uno, como digo, con la mirada perdida hacia un punto distinto del lugar y sobre todo eso, que en medio de la oscuridad no llevarán ninguna linterna. Algunos están en el arcén, otros están pisando la calzada, el asfalto, con lo cual sería peligroso, y todo le parece muy tenebroso, como la escena de estos seres que parecen
perdidos, pero al mismo tiempo pensando en otra cosa, no pendientes de lo que les rodea. Y ya cuando acaba de rematar la historia en lo escalofriante, en lo desquiciante, es cuando nuestro testigo, Javier Martín, se fija y ve que ninguna de las personas que están allí, en ese lado de la carretera, tiene cara. En su lugar es toda oscuridad, es como una negrura en sus rostros en el que no percibe ningún gesto, ni siquiera ningún elemento del rostro que pudiera resultarle humano, ¿no? Como nariz, ojos, nada, es una negrura total. Entonces él sigue, continúa, aunque iba más lento al cruzarse con este cortejo, con este tenebroso grupo, sigue y mira por el retrovisor viendo la escalofriante escena de que aquellos seres, aquellos personajes, aquella aparición permanece en la carretera con su vista perdida, su mirada perdida y con sus rostros oscuros que había visto muy de cerca. Entonces Javier siente la necesidad de despertar a su esposa y contarle aquello que había presenciado metros más atrás de aquella carretera por la que estaban transitando. Su esposa, al conocer la historia, el relato de lo que había vivido su marido, enseguida relaciona el tramo de carretera con el lugar. A escasos metros de esa calzada había ocurrido en 1978 una gran tragedia, algo que desconocía el conductor, que Javier desconocía, con lo cual su testimonio, su relato cobra mucha más fuerza. Allí, en aquel lugar, había ocurrido en 1978 la llamada tragedia del camping de los Alfaques. El 11 de julio de aquel año, un camión cisterna que quizá llevara más carga de lo permitido, con 25 toneladas de propileno licuado, tiene un accidente. En ese momento explosiona el material alcanzando una temperatura de unos 2000 grados centígrados, provocando muertes y heridos por doquier. Fallecieron 243 personas por aquel accidente, 158 en el mismo momento de la explosión y además 300 heridos graves, con quemaduras graves, que fue también consecuencia de esa alta temperatura, 2000 grados centígrados, que hicieron que también las bombonas de gas que tenía el camping explosionaran, multiplicando los efectos de esa catástrofe, ¿no? Fue una tragedia que conmocionó a España, pero también tuvo una repercusión grande internacionalmente, puesto que en ese camping albergaban también muchos turistas, sobre todo de nacionalidad alemana y francesa. Las imágenes de aquella tragedia recorrieron el mundo, imágenes en las que se podían ver cuerpos calcinados en la misma postura natural en la que se encontraban cuando ocurrió el momento, porque les pilló en la actividad corriente, cotidiana que fuera de esas vacaciones, y en esa postura murieron por la gran deflagración que ocasionó esa explosión, ese fuego, esa temperatura altísima con el accidente del camión. Por lo tanto, esa tragedia quizás permaneciera en el lugar, tenía algo que ver las figuras que acababa de observar Javier, pues todo parece indicar la relación entre una cosa y la otra, porque hubo más casos, hubo más testimonios y durante mucho tiempo se han recogido historias acerca de esa presencia de personas, de seres que están en esa calzada, en la negrura, en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir. Y es que son más de 40 años en los que la manifestación de estos seres sin rostro, han sido vistos en ese tramo de carretera a apenas 800 metros del camping de los Alfaques. Cánticos en la noche que se escuchan. Algunas personas ni siquiera conocen aquellos hechos, como le pasaba a Javier, o niños con atuendos veraniegos, portando cubos y palas de playa, con sus camisetas de tirantes en bañador
en mitad de la noche, perdidos en esa carretera, en ese tramo de oscuridad. Como digo, son muchos los testimonios que han ocurrido a personas desconocedoras de estos sucesos y otros que fueron en busca del fenómeno, en busca de la manifestación paranormal que ya se conocía desde tantos años, tantas décadas. Es el caso que le ocurrió a Juan José Rubio y sus dos compañeros, Pedro Gómez y Miguel Delgado, que vieron en una noche en la que iban a investigar estos sucesos, en esa Nacional 340, vieron el grupo, el famoso cortejo siniestro, cortejo fúnebre que tantas personas habían observado, lo vieron y desaparecieron ante sus ojos en un instante. Pero les ocurrió más de una manifestación de este tipo, porque cuentan, además hicieron grabaciones psicofónicas, colocaron cámaras de vídeo también para registrar si se veía esta procesión tan tenebrosa, o cámaras fotográficas para disparar también en momentos en los que pudieran observar el fenómeno. Pero les ocurrió algo muy curioso, pero además que se comparte en muchas de las situaciones de investigación de lo sobrenatural o de lo paranormal, y es que tanto las baterías de las cámaras de vídeo y fotográficas como pilas de las grabadoras se vinieron abajo, o sea, se quedaron fundidas, como si se descargaron, en una palabra. Ellos pensaron que a lo mejor por curarse en salud y por buscar la experimentación pura y científica e intentar comprobar si esto había ocurrido porque las pilas no estuvieran en su máximo rendimiento, y las cambiaron por nuevas que desprecintaron, y su sorpresa fue mayúscula cuando nada más colocarlas, ponerlos en marcha, se agotaron. Pilas, baterías cargadas, pilas recién estrenadas, y de nuevo ocurría este extraño fenómeno. Es el misterio que ocurre a veces también a los investigadores de lo imposible, y que sirve para cotejar y para demostrar en primera persona aquel experimentador que tiene la suerte de encontrarse con el fenómeno, con lo misterioso, con lo extraño, ¿no? Pero los primeros testimonios datan de 1980, o sea, 2 años después de la tragedia. Y muchos expertos dicen que desde la muerte trágica que pueda ocurrir en algún suceso, en algún hecho de la muerte de alguna persona, cuando se desata o se manifiesta el fenómeno paranormal, suele ser meses después o incluso años después. En este caso ocurrió el primer fenómeno, la primera manifestación, en 1980, 2 años después de la tragedia del camping de los Alfaques. Y hasta aquí este capítulo de mis Crónicas del Misterio, hoy acercándonos a esos aparecidos en la zona cercana al de la tragedia del camping de los Alfaques, un camping que hoy está en pleno rendimiento y además al que muchas personas acuden y albergan en él. Pero hay teóricos sobre esto que hablan que las muertes repentinas a veces causan en el espíritu de la persona que ha fallecido el no saber en qué estado se encuentran, ni qué es lo que ha acontecido a su alrededor, precisamente por lo precipitado de ese final que han tenido, y vagan buscando cuál es su destino y qué es lo que tienen que hacer, como perdidos, digamos. De ahí quizá esa escena de ver a estos seres, estos aparecidos, estos espectros que pudieran haber visto estos testigos en ese tramo de carretera, como con la mirada perdida sin saber hacia dónde ir. Esa es una teoría, y otra también dicen que quizá eso que vemos nosotros es precisamente lo que estaban haciendo, esa acción que en el momento, como un recuerdo, algo que queda impregnado en el lugar,
de lo que estaban haciendo en ese momento de su muerte, digamos una escena que nosotros vemos de recuerdo de aquel momento trágico. Sea como fuere, fuera de teorías, lo que está claro y es rotundo son los hechos, los testimonios de las personas que en un mismo lugar y cerca de donde ocurrió algo que parece relacionado con lo que ven, sucede, ocurre. Algunos, además, ignorando, desconociendo aquellos hechos de 1978. Este ha sido nuestro capítulo de hoy. Volvemos en un próximo vídeo. Os agradezco de nuevo vuestra fidelidad y espero que el caso de hoy, el tema que hemos tratado, haya sido de vuestro interés. Un abrazo muy fuerte.